proclamamos el Evangelio principalmente. Bueno, pero también para aquellos que vendrán detrás de nosotros, que harán el trabajo, hermanos del pastorado. Yo quiero que vea el Salmo 23, alabado sea Dios. La escritura desde el verso 1 y 2. David lo expresa así, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Mire, yo quiero que, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Si usted será tiempo, y Salmo 23 completo, la expresión del salmista David, en cuanto al tomar a Jehová como su pastor, usted puede ver que David estaba seguro. Habla de cuidados, habla de protección, habla de bendiciones y habla de seguridad. Gloria a Jesús. Amén, gloria a Dios. Dice el verso 2: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Gloria al Señor. Pasto, palabra, doctrina y enseñanza. Eso es lo que quiere decir la palabra pasto. Aguas de reposo, que los lleva, mis amados hermanos, los conduce a llenarse del Espíritu Santo. El buen pastor, la persona, mis amados hermanos, que desempeña el ministerio pastoral en una congregación, hermanos, no le interesa más que el crecimiento espiritual, hermanos de la iglesia. Yo recuerdo, hermanos, al inicio, cuando yo empecé a escuchar el Evangelio, el hombre que nos ministraba la palabra, hermanos, era un hombre de Dios. Nos enseñaba el Evangelio tal como está escrito. Su preocupación principal, hermanos, con la congregación, era que la iglesia creciera y se desarrollara. Nos inducía a la oración, nos inducía al ayuno, nos inducía a la búsqueda, mis amados hermanos de Dios, a buscar las bendiciones y los dones del Espíritu Santo en oración y ruego delante del Señor. Fíjense que terminábamos los cultos a las 10 de la noche más o menos. Y luego el hermano, parece que lo veo, su nombre era Olegario Colorado, el anciano. Se paraba y decía: hermanos, el que quiera quedarse a la oración después del culto, vamos a orar por la unción del bautismo del Espíritu Santo en la iglesia. ¿A poco no podía decir: Dios les bendiga, vámonos a dormir? ¿Verdad? La cena está caliente, se me va a enfriar. Pero él tenía deseo que nosotros, como parte de la iglesia, mis amados hermanos, nos desarrolláramos, creciéramos, que aprendiéramos, que recibiéramos. Y esto, mis amados hermanos, a estos hombres los hace personas preocupadas por el rebaño. Gloria al Señor. Dice la Escritura que el buen pastor conoce sus ovejas, las llama por nombre. ¿Tienen confianza? Yo quiero que vea el verso 4. Miren lo que decía David. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Yo encuentro dos instrumentos en esta lectura, que son la vara y el callado. Ahora usted puede decir: bueno, ¿qué es el callado? Una vara, usted sabe que es una vara, ¿verdad? Una vara, cualquier vara, una vara.
Pero la palabra callado, mis amados hermanos, es algo así como lo que nosotros conocemos como un bordón. Un palo macizo de 2 metros de altura. ¿Qué tal? Grueso, resistente. ¿Para qué servía? Bueno, el cayado del pastor, mis amados hermanos, era eso, un madero fuerte. ¿Para qué servía? Bueno, para defensa. Cuando el lobo o cuando el león, mis amados hermanos, venía para comer o lastimar alguna de las ovejas, mis amados hermanos, el pastor tomaba el cayado y defendía el rebaño. Usaba la autoridad, usaba el poder, mis amados hermanos de Dios, porque el cayado representa la autoridad de Dios, mis amados hermanos, en manos del buen pastor, gloria a Jesús, que principalmente es Jesucristo, gloria al Señor. Entonces, hermanos, el cayado representaba autoridad, pero la vara era para corregir a la oveja. Esto es algo difícil de hacer hoy en día. Comúnmente ya no se hace. Los pastores en el Evangelio, hermanos, ya no usamos mucho la autoridad pastoral. Porque si usted le aplica la autoridad pastoral a la oveja, agarra camino y se va. ¿O no? La verdad, así es. Pero la enseñanza, mis amados hermanos, nos enseña desde un principio que estos dos instrumentos en manos del pastor, mis amados hermanos, eran para corrección. Porque el pastor conoce las ovejas, el pastor conoce el rebaño, el pastor tiene la autoridad, hermanos, de Dios en su mano, y la tiene para protección y la tiene para corrección también. Era para corregir, volver al ganado, hermanos, al grupo, la vara y el cayado, a las ovejas, dice la Escritura, al menos David, eso es lo que dice. Tu vara y tu cayado me infunden aliento, o sea, ánimo, confianza, seguridad. Cuando las ovejas veían en la mano, hermanos, del buen pastor estas cosas, mis amados hermanos, bueno, se dice que David se sentía confiado, estaba seguro. No tenía, mis amados hermanos, temor, dice, no tendré temor, hermanos, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, dice. Se dice, hermanos, que los pastores en Israel tenían una costumbre. Cuando las ovejas dejaban el rebaño, lo primero que hacía el pastor era hablar, que la oveja conoce su voz. Lo primero que hacía el pastor era hablarle, hacerla venir, mis amados hermanos, al redil. Pero cuando la oveja, mis amados hermanos, no entendía el llamado del pastor, hermanos, usaba la vara para regresarla, comenzaba a golpearla y la volvía, hermanos, al redil, porque aunque en el momento la oveja no entendía, la estaba protegiendo, aunque con el dolor del sufrimiento o de la muerte, que el lobo la atacara o el león la comiera, mis amados hermanos. Esto hacía el pastor, hermanos, y esta era la costumbre entre los pastores de Israel, y lo hacían muchas veces. Pero si la oveja, mis amados hermanos, persistía en ir, entonces el pastor guardaba su redil en un lugar seguro y salía tras la oveja perdida. La iba a buscar. ¿Cuántos han leído la parábola de la oveja perdida? Amén. Dice que dejó las 99 en un lugar seguro y fue a buscar la que se había ido. Bueno, cuando pasaba esa,
El pastor, mis amados hermanos, iba a buscar la oveja hasta cierto lugar, y cuando la encontraba, la costumbre en Israel era que tomaba la oveja y le quebraba una de sus patas. Bueno, la Sociedad Protectora de Animales en este tiempo dirá que es crueldad animal. Y hasta una demanda uno se puede poner en este tiempo, pero en aquel tiempo era la costumbre. Y se hacía así, para proteger, mis amados hermanos, a la oveja de los peligros, hermanos, del desierto. Quebraba la pata de la oveja y luego la vendaba y se echaba a los hombros la oveja y la regresaba al redil. Todo el tiempo que la oveja, hermanos, tardara para sanar, la oveja estaba siempre en los hombros del pastor. Y la historia dice, mis amados hermanos, que todo ese tiempo el pastor la alimentaba y sobre él le hablaba, la consolaba, hermanos, la abrazaba, y a los 40 días más o menos que la oveja sanaba, le estaba tan acostumbrada, mis amados hermanos, a la voz del pastor, que cuando el pastor la soltaba, jamás se iba sola. Amén. Eso dice la historia, mis amados hermanos, de lo que se hacía en aquel tiempo. La iglesia, Dios mira la iglesia, mis amados hermanos, como ovejas. ¿No dice la Escritura que cada uno de nosotros nos descarriamos como ovejas? ¿Verdad? Y de la misma forma, hermanos, que todo rebaño de ovejas necesita de un buen pastor, así todo cristiano tiene que tener uno. Porque ese es el mandamiento. ¿Por qué les estoy hablando yo esto en esta tarde? Bueno, porque comúnmente el pastorado, mis amados hermanos, en este tiempo, les decía hace un momento, ya no usamos la autoridad. Pasamos por alto. La membresía o los miembros de la iglesia ya no se disciplina. Porque como les decía hace un momento, si comenzamos a disciplinar a las ovejas en la congregación, me voy a quedar solo hablando. Esa es la verdad. Pero la verdad, mis amados hermanos, el pastorado cristiano ha perdido tanto, hermanos, en este tiempo. ¿Sabía usted que hay congregaciones que se identifican como iglesias que no tienen un pastor? El otro día yo veía un comentario en el Facebook, ya lo había escuchado antes, y dice, los invitamos a congregarse con nosotros, a reunirnos, dan el lugar donde, y somos una congregación como nueva, como moderna, no tenemos un pastor, aquí no se hace esto, aquí no se hace esto otro, aquí como diciendo, aquí nadie nos manda, aquí nadie nos gobierna, y eso está de moda en este tiempo. Cristianos, mis amados hermanos, que no tienen un pastor. No hay un pastor, mis amados hermanos, responsable delante de Dios, ni ellos tienen una responsabilidad, hermano, con ninguna iglesia. Pero cada cristiano, cada hijo de Dios, mis amados, necesita tener uno, porque eso es establecido por Dios. Quien lo dirija, quien lo alimente, hermanos, con la palabra, y que lo conozca y dé testimonio, hermanos, de él. Hace algún tiempo, hermano, pasó un asunto por Martínez de la Torre, que de la misma forma que las ovejas, los animales, hermanos, tienen un pastor, la iglesia cristiana necesita uno, para que sea alimentado, para que sea, mis amados hermanos, tomado en cuenta, para que se dé testimonio de él. Y es que esto, mis amados, no es capricho. Vaya a la carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 7.
Carta a los Hebreos. Alabado sea Dios. 13, el verso 7. Oiga lo que dice esta escritura. Dice esta palabra así: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe, dice esta escritura. Ahora vaya al verso 17. Verso 17. Oiga lo que dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto es provechoso. Yo quiero que entendamos bien en esta tarde esto. Esto no tiene que entenderse como que el pastor tiene un señorío sobre la congregación. No hay señorío, mis amados hermanos. No hay un hombre sobre la congregación que tenga dominio por la palabra de Dios y que usted tenga que darle cuenta de todo. No hay señorío. Ningún pastor, mis amados hermanos, es amo de la congregación. ¿Me está entendiendo? No somos amos de la iglesia. La autoridad, mis amados hermanos, pastoral es espiritual, doctrinal. Esto no quiere decir, mis amados hermanos, que yo como pastor tenga que interferir en su vida. Oiga, que yo la voy a salir y al rato vaya a verlo. Oiga, hermano, ¿usted dónde fue? Si la agarro de pata, Dios me libre. ¿Verdad? Gloria a Dios. ¿Verdad? No es así. No es así, mis amados hermanos. Que yo tenga como pastor que inmiscuirme en su vida, de exigirle que usted a mí me cuente todo lo relacionado a su vida, mucho menos de su vida, hermano, personal o privada. No, esto no es así. Tenemos una autoridad, mis amados hermanos, que ejercer, pero como lo dije hace un momento, es espiritual y doctrinal. No es para andarnos metiendo la verdad en lo que a nosotros como pastores, perdón, no nos interesa y no nos debe de interesar. Tenemos que entender esto, mis amados hermanos, porque hoy en día, hermanos, se está mal entendiendo, hermanos, esto. La vida privada de la congregación es muy subida. Solo si usted viene y busca el consejo pastoral, entonces el pastor lo va a escuchar. Y podremos ir a consejería, hermanos, como ministros del Señor y buscar el consejo adecuado, pero yo no tengo que andarme metiendo, aunque la palabra dice que usted tiene que obedecer a su pastor. Yo le digo, usted no va, no, tampoco, no es así. Obedeced a vuestros pastores, dice la Escritura, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Como quienes han de dar cuenta, Dios me libre. Yo a veces he dicho, me gustaría y no me gustaría. Me gustaría hacer un metiche, porque no tendría yo responsabilidad delante de Dios. Pero si realmente soy un pastor de la iglesia, hay una responsabilidad delante de Dios que yo tengo que dar un día. Por lo que yo a usted no le haya enseñado, por lo que yo a usted le haya evitado decir, que por razón que usted se enoje y se molesta y se vaya de la iglesia, yo no se lo haya dicho. Yo tengo una responsabilidad. Y por eso en ocasiones, mis amados hermanos, los que predicamos el evangelio, tenemos que decir cosas a la congregación que a más de algunos tal vez le ofenda.
Una ocasión terminé de predicar y me dice alguien, todo lo que dijiste hoy era para mí. Perdón, pero yo no lo tenía planeado así. No era mi intención. Pero gracias a Dios, hermano, que se entendió así. ¿Y por qué lo hacemos, hermano? ¿Por qué nos exponemos los que predicamos el Evangelio, hermanos, aún a ofender en ocasiones, hermanos, a los hermanos en la congregación? Bueno, hermanos, pues porque hay que aplicar la vara de la corrección. Y no tiene que ser exactamente una vara como el pastor en el Antiguo Testamento, que era una vara fuerte para golpear la oveja. Usamos la palabra. Usamos la Escritura, mis amados hermanos, para avisar, para advertir, para enseñar, para corregir, para redarguir, hermanos, a la iglesia, a fin de que la iglesia se funde, se cimente, hermanos, en la verdad de Dios. Y en ocasiones, aunque los miembros de la iglesia, hermanos, se ofendan, ¿pero qué le hacemos? Nos exponemos, oramos después por ellos y Dios arregla el asunto. Pero yo he visto cristianos ofendidos en la congregación, hermanos, después de exponer el mensaje de la palabra de Dios. Me duele, pero me alegra. Pero también yo he visto pastores que llegan enfrente, allá en Huitamalco, donde llegan los pastores y dicen, tú hiciste esto y esto y esto y esto y estás mal, hermana, pero en ese rato lo dicen enfrente de toda la congregación, lo dice el pastor. Se lo dice en ese momento, o sea, le dicen que está mal. Para mí eso, o sea, sí es demasiado fuerte, ¿no? Pero es el ejercicio de un don espiritual, hermana, que se llama o palabra de ciencia o palabra de sabiduría. Y que eso lo hace el Espíritu Santo, hermano, ya no lo hace el pastor, es el Espíritu Santo en la persona. Exactamente, mire, yo he visto en las congregaciones, en los cultos, hermano, a mí me tocó ver una ocasión, en una bendición, un día que estábamos en el culto, el Espíritu Santo comenzó a actuar y comenzó a haber profecía y de un momento una hermana se enderezó a alguien, esto dice el Señor, acuérdate lo que hablaste de fulano, hablaste de mi siervo. Te he dado tiempo para que te reconcilies, te arrepientas y te estoy dando la oportunidad que lo hagas hoy. Pero ese ya no es exactamente el ministerio pastoral. Es un profeta, se llama palabra de ciencia o palabra de sabiduría, hermano, que en ese momento el Espíritu Santo está tratando directamente, personalmente. Es otro asunto. Pero qué bonito, hermano, es así. Porque cuando el Espíritu de Dios actúa así en una iglesia, hermanos, en una congregación, el Espíritu de Dios también respalda el mensaje y yo he visto gente abrazarse en el momento, llorar, reconciliarse, arrepentirse, entregarse a Cristo. La verdad es que el Espíritu Santo trabajando en la iglesia con pocas veces, hermano. Yo lo he visto así, mis amados hermanos. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos que entender, mis amados hermanos, que el pastorado es un trabajo difícil. Y no porque lo haga yo, hermanos, o intente hacer el trabajo pastoral, lo digo así, sino porque al revisarlo en las Escrituras encuentro que el trabajo pastoral, hermanos, es el más difícil, hermanos, de sobrellevar o de llevar. Porque el evangelista, el profeta, el apóstol, enviados de Dios, viene, celebra una campaña, se ganan las almas para el Señor y se va. Pero el pastor está los 365 días del año en la iglesia, viendo y oyendo, escuchando aplausos en ocasiones tal vez, o buenas frases, pero también murmuraciones por allá atrás, gloria al Señor. Y eso es difícil, hermanos, en ocasiones, hermanos, llevar. Pero de todos modos, hermanos, lo cierto es que el ministerio pastoral es algo que hay que hacer. Y la Escritura dice, si alguno de ustedes apetece a obispado, buena hora al ser. Algunos de ustedes tal vez serán pastores más adelante. Y me interesa que ustedes sepan cuál será su papel en el ministerio cristiano. Que sepan a lo que van. Sepan lo que tienen que hacer y también lo que tal vez tengan que recibir. Esa es la verdad. Entonces, mis amados hermanos, el escritor, mis amados hermanos, a los hebreos, nos enseña, hermanos, esto, que el pastorado, hermanos, es algo establecido, hermanos, por Dios.
Tristemente en este tiempo, este ministerio, hermanos, está muy por los suelos. Y es la verdad. Y no es que los hombres de Dios que hayan hecho o estén haciendo bien su trabajo sean los culpables, sino que hay hombres, hermanos, que han pervertido el ministerio y han convertido el pastorado como en un negocio. Se han vuelto mercaderes de la palabra. Usted ve en la televisión, ve hombres que parecen pastores o aparecen como pastores. De hecho, ante la sociedad allá afuera son pastores. Le venden a usted la rosa, el aceite, la torre, la llave, el jabón, la espiga. Eso es mercadería. Y luego dicen, no, pues estos son una bola de vividores, locos que solo se la pasan lucrando con la gente. A causa de estas personas, mis amados hermanos, el ministerio pastoral ha sido, hermanos, corrompido, desvirtuado y está siendo despreciado. Pero gracias a Dios, hermanos, por aquellos que lo siguen haciendo bien, que están cumpliendo con el ministerio pastoral que recibieron del Señor, porque pese a todo lo que se diga en este tiempo, que el pastorado no hace falta, que las congregaciones no necesitan un pastor, bueno, cualquiera puede decir eso, pero a ver que me contradiga la palabra de Dios. Abra la carta a los Efesios, capítulo 4, versos 11 al 12, vea lo que dice ahí. Si esto ya no está vigente, bueno, Efesios 4, 11. Dile. Mira lo que dice la Escritura. Al decir él, habla de Cristo. Y dice, él mismo constituyó a unos. O sea, los hizo. A unos los hizo apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El propósito del verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud. Entonces el ministerio pastoral, mis amados hermanos, es necesario, ¿no lo es? Claro que lo es. Necesitamos a los maestros, hermanos, en teología para preparar hombres de Dios para ir y llevar el evangelio. Necesitamos evangelistas que vayan y presenten el plan de salvación como solo ellos lo saben hacer. Necesitamos al apóstol, hermano, que va con señales y milagros de Dios en sus manos. Necesitamos el profeta de Dios con una palabra fresca para la congregación o individualmente, mis amados hermanos. Qué precioso se siente cuando usted tiene algo encima y hay palabra de Dios a su oído y le dicen a usted, esto dice el Señor. Tú cálmate, tú no te preocupes. Oiga, yo no sé a usted, pero a mí cómo me ha consolado Dios a través de esa forma. Me ha levantado en el momento el ánimo, me ha hecho sentir que Dios está al tanto, mis amados hermanos, de mi vida y de mi persona. Así que, hermanos, el ministerio pastoral es algo que está vigente en este tiempo. Y algunos de ustedes que serán pastores un día se van a acordar de esta plática. Ya estar viejito y escucharlo, gloria al Señor. El hermano tenía razón, pero esa es la verdad, es necesario.